Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Arnaud y doctor Gallo, por la invitación y a los organizadores. Les voy a presentar los trabajos más importantes, principalmente de la DDW, asociados a cirugía esófago-gástrica, y lo dividí por temas. El primer tema es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y bueno, ya tenemos muchos tratamientos disponibles actualmente, incluyendo los IVPs, pero sabemos que hasta la fecha no hay ningún tratamiento perfecto. Los IVPs, aunque son muy útiles para cicatrizar la esofagitis, hay un grupo importante de pacientes que tiene una respuesta incompleta o que sigue presentando síntomas a pesar del tratamiento. El mismo doctor Speckler dice que más o menos un 40% de los pacientes que están con un tratamiento adecuado con IVPs siguen presentando síntomas asociados a reflujo. Y estos síntomas son principalmente erge nocturno, reflujo no ácido o débilmente ácido, que es la regurgitación, alteraciones de la voz y complicaciones respiratorias. ¿Qué otro tratamiento tenemos? Pues la funduplicatura tradicional. Sin embargo, esta tampoco es perfecta, puede tener un índice de falla que puede ser muy variable dependiendo de la experiencia del cirujano. Van a requerir reoperación en una parte importante, ya sea por disfagia o por reflujo recurrente. Entonces tampoco no es un tratamiento perfecto. Entonces a la fecha se están buscando nuevos tratamientos. Los trabajos que les voy a presentar, el primero relacionado al Endostim. El Endostim es un aparato que es una pila parecida a un marcapaso que tiene unos electrodos que se conectan al músculo de la unión esófago-gástrica. Esto da unas pequeñas descargas que hacen que, por unos mecanismos que vamos a ver ahorita más adelante, el esfínter empiece a funcionar otra vez, y esto se puede programar en forma inalámbrica con este dispositivo y una computadora. Obviamente les pongo un video de cómo funciona. Se hace en forma igual que una laparoscopía para funduplicatura, se ponen los mismos trócares, nada más uno de ellos se va a tener que ampliar un poco más para poner esta pila pegada a la aponeurosis anterior. Es un procedimiento más fácil de hacer que una funduplicatura, es más rápido. Simplemente hay que quitar la membrana franeosofágica en la parte anterior, quitar lo que haya enfrente, grasa, etcétera, exponer el músculo, y en el músculo es donde se van a poner estos electrodos, que es el sitio donde se va a estimular, no es el nervio vago, es directamente en el músculo. Esto tiene un hilo y aquí está la parte metálica que es el electrodo, que se ponen más o menos a 1 centímetro de distancia cada uno, y a través del cable viajan los impulsos eléctricos, se fija, se corrobora por endoscopía que no se haya entrado a la luz, porque eso tendría riesgo de que con el tiempo erosionara. Se fijan y se colocan puntos para colocarlos en su lugar. Estos son unas mariposas de silicón muy pequeñas, muy suaves. Y por último, uno de los trócares se amplía para poner el dispositivo, que es parecido a un marcapasos, con una duración aproximada de 10 años, que da una serie de descargas de muy baja intensidad, y ya queda puesto. Y con este aparato se programa en forma inalámbrica y se pueden ajustar los parámetros. El Endostim tiene la gran ventaja, y es el único procedimiento de todos los que ha habido desde el punto de vista endoscópicos, quirúrgicos, etcétera, que permite la relajación del esfínter esofágico inferior, es decir, aumenta su presión, pero permite que se relaje. Y esta capacidad va a hacer que sea un dispositivo que prácticamente no produce disfagia, a diferencia de varios otros. El primer estudio que les voy a presentar es un estudio multicéntrico de varios países, en el que participamos con el doctor Miguel Ángel Valdovinos, en el cual se evaluó y se presentó en la DW el seguimiento a 1 año de la colocación de Endostim, para ver tanto su eficiencia mediante parámetros objetivos como pH-metría y endoscopía, así como sintomatología, calidad de vida y uso de medicamentos. Algunos de los criterios de exclusión principales eran hernias grandes de más de 3 centímetros o esofagitis severa grado D. Desde el punto de vista de pH-metría hubo una mejoría muy significativa desde el punto de vista objetivo, así también desde el punto de vista de los síntomas en scores de calidad de vida particulares de reflujo.
hubo también una mejoría muy significativa que empezó inmediatamente y se prolongó hasta el año de seguimiento, que es lo que llevamos ahorita. Y el uso de IVPs en la gran mayoría de los pacientes fue ocasional o nulo. En un pequeño grupo de pacientes seguían consumiéndolos, pero a dosis mucho más bajas de lo que lo hacían antes de la cirugía. A un año de seguimiento, con indicación principal de pacientes que tienen respuesta parcial a los medicamentos, es decir, que siguen teniendo síntomas, hubo una exposición al ácido prácticamente normal, se resolvieron la mayoría de los síntomas de ERGE, se disminuyó o eliminó el uso de IVP y hubo una mejoría importante en la calidad de vida. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que son candidatos a Endostim? Son este grupo de pacientes, que son pacientes que siguen presentando síntomas a pesar de tratamiento médico y que no tienen hernias grandes o esofagitis muy severa que debe ser tratada con funduplicator. Entonces, si vemos, es un grupo bastante grande de pacientes. Otro estudio que se presentó también en la DW y de varios países es el estudio, pero que incluyó también los dispositivos que ya se ponen comercialmente y a los cuales los cirujanos suben los datos a una base de datos común. Aquí también ya en forma un poco más difundida vemos cómo la exposición al ácido se controló ya en forma muy importante con seguimiento a un año, así como los síntomas asociados a reflujo. De los síntomas atípicos, la tos recurrente, la neumonitis y los cambios de voz asociados mejoraron también en forma muy importante y la regurgitación prácticamente se eliminó. Entonces, en este estudio concluyen que es una resolución importante de las medidas objetivas de reflujo, así como de los síntomas, que hubo muy pocos efectos adversos y casi todos asociados a la cirugía como tal, es decir, dolor de las heridas, etcétera, y muy importante, no hubo disfagia cuando no se reparó hernia hiatal. Cuando se tuvo que reparar también, poner unos puntos para reparar una hernia hiatal, fueron los pacientes que tuvieron algo de disfagia. Otro estudio que se presentó fue un estudio de Endostim, pero a 4 años de seguimiento. Estos fueron los primeros que pusieron en los estudios, en el primer estudio que se hizo, con 4 años de seguimiento. Y aquí vemos que la mejoría objetiva desde el punto de vista de la pH-metría continúa hasta el 4.º año, así como el control de los síntomas. Y bueno, ellos dicen que hay una mejoría significativa, que a largo plazo no hubo efectos adversos importantes y como ya vimos, hay mejoría en varios parámetros. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos por los que el Endostim funciona? Al principio había varias hipótesis de qué era lo que pasaba. Este estudio precisamente se dedicó a ver cuál era el mecanismo y lo que vio fue medir la presión del esfínter esofágico inferior, la longitud y los efectos del Endostim en las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Desde el punto de vista de la presión, hubo una mejoría significativa, tanto en la presión basal como al final de la expiración, sin haber modificación en la presión diafragmática, es todo a expensas de la presión del esfínter esofágico. Desde el punto de vista de la longitud aumentó en forma significativa de 2.6 a 3 centímetros, siendo significativo, y hubo una disminución importante en las relajaciones transitorias del esfínter, tanto en el número total, en el número asociado a líquido y no solamente en el número, sino también en la duración individual de cada una de estas relajaciones. Entonces, con estos mecanismos, aumento en la presión, aumento en la longitud y disminución de las relajaciones transitorias, es como funciona el Endostim. Una indicación que me parece muy buena porque no se puede hacer mucho en estos pacientes es los pacientes que se operan de manga gástrica y que tienen reflujo después. Estos son pacientes que si ya tienen reflujo se les puede poner peor o incluso les puede aparecer reflujo de nuevo. Entonces a estos pacientes, si responden parcialmente a IVPs, el Endostim es una muy buena opción porque cirugía ya no se puede hacer, funduplicatura no se puede hacer porque ya no hay fundus. Sin embargo, esta es una buena opción. Este estudio exploró precisamente el uso de Endostim después de manga gástrica y vio cómo
para el control de los síntomas y objetivamente medido por pH-metría hubo una mejoría muy significativa en pacientes con manga que tenían reflujo. Y el uso de IVP en la gran mayoría se eliminó o se disminuyó en forma muy importante. Entonces ellos concluyen que el Endostim es una excelente opción en pacientes operados de manga gástrica que tienen reflujo a pesar de que tengan tratamiento con IVPs. En conclusión de todo, Endostim es una opción buena a largo plazo en pacientes que tienen un tratamiento que no funciona completamente o que tienen síntomas. Es más simple que una funduplicatura, se puede personalizar, se puede graduar la intensidad y el voltaje de las descargas. Muy importante, preserva la relajación del esfínter inferior, lo que permite que el paciente erupte y que no tenga disfagia, y realmente es la primera tecnología que resuelve el problema del reflujo, es decir, la válvula que no está funcionando bien. Otro dispositivo es el LINX, también se presentó un trabajo a este respecto. Este es un dispositivo que tiene imanes en su interior con alambres individuales que se puede abrir cuando uno traga. Se pone alrededor de la parte distal del esófago y cuando hay un trago, la fuerza del trago es suficiente para romper la unión de los imanes, que el paciente pueda tragar, pero esa fuerza es suficiente para detener el reflujo. Entonces, simplemente lo que hace es que permite tragar y evita que haya reflujo. Los estudios originales, incluso un estudio del New England Journal de este dispositivo, con seguimientos a corto plazo y a mediano plazo han mostrado buenos resultados. Sin embargo, aunque en los estudios iniciales se decía que prácticamente no había complicaciones, este estudio que dice atracción fatal, efectos adversos de la terapia con LINX, hizo una revisión de estudios tanto de la literatura como de la base de datos de la compañía y vio cuánto se habían quitado y por qué se habían quitado. Entonces vieron que el efecto adverso más común era la disfagia, que generalmente se resolvía a la semana 12. Hubo una tasa de retiro de 5.3, que es más o menos importante, pero al inicio casi no había habido erosiones y ellos encontraron ya 9 erosiones, 6 de las cuales eran pacientes que tenían ya tiempo de tener el esfínter colocado. Entonces ellos dicen que con el paso del tiempo probablemente la incidencia de erosión de LINX sea mayor, por lo que hay que tener vigilancia de estos pacientes. Respecto a Calasia, hubo 2 trabajos, uno que evaluó el costo-beneficio comparado de miotomía de Heller con el POEM. Inicialmente los pacientes eran similares, tanto el tiempo quirúrgico o endoscópico fue muy similar, la estancia fue similar, pero cuando vieron los costos, que era lo que quería ver este estudio, el POEM era casi 4 veces más que la miotomía de Heller, principalmente a expensas de los dispositivos endoscópicos que son caros. Entonces ellos dicen que los dos son seguros y efectivos, pero que el POEM es 4 veces más caro y que costo-beneficio la miotomía de Heller hasta ahorita es mejor. ¿Qué hay del seguimiento a largo plazo de acalasia? Hay estudios que comparan miotomía de Heller con dilatación endoscópica, pero generalmente es 1 año, 2 años máximo. Este estudio comparó pacientes que tenían más de 10 años de tratamiento, ya sea dilatación neumática o miotomía de Heller, o sea, pacientes de muy largo tiempo. Fueron 112 miotomías de Heller, 30 dilataciones endoscópicas, con promedio de seguimiento de 18 más menos 9 años. Y vean lo que sucedió con esos pacientes. El 100% de los pacientes que tuvieron dilatación endoscópica requirieron una reintervención. Reintervención definida como síntomas que llevaron al paciente a que requiriera una intervención ya sea quirúrgica o laparoscópica. El 100% de los pacientes con dilatación endoscópica requirió alguna reintervención en este lapso, mientras que solo el 33% de los pacientes con miotomía de Heller. El 100% de los pacientes con dilatación endoscópica acabaron en algún momento en miotomía, el 100%. Y del 33% de los que tuvieron miotomía quirúrgica, el 8.9% de estos 33 tuvo remiotomía, 12.5 otra dilatación y 8.9 ambas. Ahí está la tabla de Kaplan-Meier respecto a la falla.
El grupo de miotomía de Keller requirió significativamente menos procedimientos por paciente, 1.6 comparado con 3.6, bastante significativo. Y una cosa muy importante es que progresión a acalasia terminal, es decir, esófago más de 6 centímetros o con forma sigmoidea, solo ocurrió en el 4.4% de los pacientes con miotomía de Heller, mientras que en los pacientes con dilatación endoscópica, 21% acabaron en acalasia terminal. Ellos concluyen que el 100% de las dilataciones endoscópicas finalmente va a acabar en la miotomía de Heller, que la miotomía de Heller produce significativamente mejor eficiencia sostenida a largo plazo y que los de dilatación endoscópica tienen más riesgo de progresar a una enfermedad terminal. Respecto a cáncer gástrico, es el último tema. Ha habido debate en cómo reconstruir a un paciente una vez que se le hace una gastrectomía distal por cáncer. Y las dos opciones principales es o un Billroth 2 o una YDRU, y cada una tiene sus argumentos. Este fue un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, en donde se incluyeron 162 pacientes con seguimiento a un año. Realmente las diferencias que hubo fue que el Billroth 2 duraba 23 minutos menos que la YDRU y que los pacientes con YDRU tenían menos gastritis o que los de Billroth 2 tenían más gastritis. Entonces, en todo lo demás, prácticamente no hubo diferencia significativa, morbimortalidad, vaciamiento gástrico, inicio de dieta, hospitalización, síntomas postoperatorios, etcétera. En nada de esto hubo diferencia. Entonces, ellos concluyen que el Billroth 2 es un poco más rápida de hacer, que la YDRU tiene menos gastritis, pero en general son muy similares en resultados. Y bueno, como conclusiones finales, hay varios nuevos procedimientos. En este congreso de la DW, en particular del Endostim, se presentaron 5 trabajos. Creo que es ahorita un tema que está muy en boga. El INCS están empezando a salir problemas que no estaban tan reportados antes. Desde el punto de vista de disponibilidad, en Estados Unidos ya está disponible el INCS, pero no en México, y al revés, el Endostim en México ya está disponible en forma comercial, pero no el INCS. Y bueno, el tiempo definirá el lugar de cada uno. Muchas gracias.